El ser humano en un autor contemporáneo, en este caso en Friedrich Nietzsche. Este vídeo es una segunda parte del que hemos visto con la muerte de Dios, y es un vídeo donde vamos a ver todo el pensamiento afirmativo de Friedrich Nietzsche, es decir, vamos a ver el nihilismo activo y la transmutación de todos los valores a través del concepto central de su filosofía, que es el superhombre. Para ello tenemos que ir atrás, ir al comienzo de su filosofía y allí, en El nacimiento de la tragedia, buscar la primera distinción que Nietzsche va a establecer entre dos impulsos, dice él, que conviven juntos en la tragedia griega y que mantienen un cierto equilibrio en tensión en el pensamiento arcaico, en el pensamiento primitivo griego. Esos dos instintos, esas dos pulsiones, representan por una parte a Apolo, o lo apolíneo, y por otra parte a Dionisos, a lo dionisíaco. Lo apolíneo es la belleza formal, lo apolíneo son las apariencias, lo apolíneo es la individuación, lo apolíneo son los personajes, lo apolíneo es la razón, lo apolíneo es el mundo en equilibrio. Y lo dionisíaco, Dionisos, es todo lo contrario, es el caos primordial, son los instintos, es la vida moviéndose constantemente, es el coro, es lo indefinido, ¿no? Entonces, Nietzsche va a decir, cuando hace este análisis a medio camino entre lo filosófico y lo filológico de la tragedia griega, Nietzsche va a decir que esos dos impulsos cohabitan en la tragedia. Y que por eso el pensamiento antiguo griego es tan interesante, la tragedia griega es tan interesante, porque los griegos, dice Nietzsche, no van a negar el devenir, no van a negar lo terrible que tiene la vida, sino que van a considerar la vida como esas dos caras, ¿no? Algo jánico, ¿no? Con dos caras, una apolínea y otra dionisíaca, y que conviven juntas en una misma realidad. Claro, Nietzsche va a decir después y va a repetir durante toda su filosofía destructiva a martillazos, ¿no? Digamos, que el gran problema es la fractura que Sócrates, Platón, después el judeocristianismo y luego toda la historia de la filosofía producen en estos conceptos, aislando lo apolíneo, digamos que apostando definitivamente por la racionalidad, por el hombre racional, y que esto va a suponer pues un constante dejar atrás esa parte que precisamente es la parte viva. Nietzsche dice que ahí está lo vital, ahí está el vitalismo, en los elementos dionisíacos. Y este dejar atrás lo dionisíaco va a generar al final ese nihilismo, esa decadencia en la que está inmersa la civilización occidental. Nietzsche va a apostar definitivamente por lo dionisíaco. En Ecce Homo, en su autobiografía, que os leí algunos fragmentos en clase, él lo dice claramente. Dice, yo me considero dionisíaco. Dionisos frente al crucificado, ¿no? Contra el cristianismo, ¿no? O sea, él siempre, a lo largo de toda su producción, va a reivindicar los elementos dionisíacos de la vida frente a los elementos racionales y formales, apolíneos. Lo va a llamar de distintas formas, lo va a llamar, en verdad y mentira, el hombre artístico, después lo llamará en la Gaia Ciencia los espíritus libres. Esto va a ir tomando distintos nombres, pero siempre hablando de ese fenómeno de lo dionisíaco. Y finalmente, en la filosofía afirmativa, en la filosofía de Zaratustra, ya le va a dar el nombre definitivamente de superhombre. Va a ser, como dice él, un nuevo tipo humano. Es decir, va a surgir un nuevo ser humano cuando se instauren nuevamente, cuando se transmuten los valores en Occidente y se instauren frente a esos valores nihilistas, frente a esos valores decadentes, caducos y acabados, cuando se instalen unos nuevos valores artísticos, unos valores favorables a la vida, ¿no? Dice Nietzsche, pues va a llegar ese nuevo tipo que es el superhombre y que es, digamos, que el mensaje que trae Zaratustra en su obra Así habló Zaratustra, ¿no? Nietzsche dice claramente, Zaratustra es el que lanza la gran idea, el gran mensaje del superhombre. Y desde allí, claro, el ser humano es considerado casi como un ser inferior todavía, ¿no? Como dice a veces, es un tránsito
y es un ocaso, ¿no? Es un puente tendido. El ser humano es algo que hay que superar para llegar a ese otro tipo humano que es el superhombre. El superhombre va a encarnar todos los valores afirmativos para Nietzsche, es decir, todos los valores con los cuales se tiene que construir de otra forma la civilización occidental y que están encarnados en este superhombre. Y esos valores son la voluntad de poder, la moral de señores, por supuesto, el eterno retorno, que Nietzsche dirá que es su idea más profunda, de mayor profundidad, que es una idea muy compleja, realmente a mí me resulta una idea compleja, y luego la muerte de Dios también, que la hemos visto ya en cierto sentido. Bien, empecemos por la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Pues Nietzsche va a decir, allí donde hay vida, allí donde algo está vivo, allí hay voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad de ser más, la voluntad de querer más, la voluntad de vivir la vida siempre como algo creciente, va a decir Nietzsche. La voluntad de poder, al final, Billet zu Macht, va a ser algo que está, digamos, rodeando constantemente a la vida, algo que forma parte de la vida y que se ha intentado utilizar para instaurar unos valores negativos, pero que Nietzsche dice que hay que utilizar en el sentido del nihilismo activo, ¿no?, para negar esos valores y construir unos valores que sean favorables a la vida. Porque Nietzsche va a decir que la voluntad de poder es fundamentalmente favorable a la vida, va a favor de vivir, ¿no?, de todo lo que es vital y todo lo que significa pues el devenir, los instintos, todo lo que hemos visto ya también en los otros vídeos. Bien, no solamente esa voluntad de poder es la que caracteriza al superhombre. El superhombre también es el nuevo tipo humano, decíamos, que habita en el eterno retorno. Y esta idea es complejísima. De hecho, Nietzsche cuenta varias veces también en su autobiografía cómo esa idea, que es la más profunda, dice, se me ocurrió en Sils Maria, ¿no?, en los Alpes, dice, a 6.000 pies por encima del nivel del mar y mucho más allá por encima de la humanidad, ¿no? Dice Nietzsche, ya sabéis cómo era, ¿no?, con estas cosas. El tipo no tenía abuela, ¿no? Y es una idea, es verdad que es una idea muy, muy compleja, ¿no? Es una idea difícil de asimilar. Puede tener que ver con ese mundo eterno de los griegos. Ya sabéis que Nietzsche siempre miraba a la Grecia antigua, a la Grecia arcaica, y recordáis que la Grecia arcaica y la Grecia antigua no tenía un sentido lineal del tiempo. Ese sentido lo introduce de alguna forma el cristianismo, ¿no?, el que Dios le dé un sentido a la historia y tenga un final. Entonces, por una parte puede entenderse como ese tiempo cíclico, ¿no?, que sería, digamos, en términos cosmológicos, ¿no?, como si el universo se repitiese una y otra vez, fuera circular y toda la realidad se fuese repitiendo, pero también tiene un sentido que podríamos llamar de tipo, entre comillas, moral, porque ahora os hablaré de más allá del bien y el mal. Nietzsche se considera inmoralista, dice, yo soy el gran inmoralista, pero en sentido moral, entre comillas, o moral distinto a la moral clásica, a la moral del deber, a la moral cristiana, digamos que el eterno retorno es precisamente el que el instante quiera repetirse eternamente. Nietzsche dice, el eterno retorno es el fruto de amar la vida tan profundamente, amar tanto este mundo, negar con la muerte de Dios cualquier otro mundo y amar tanto este mundo que quieras que cada instante de alguna forma se repita eternamente, ¿no? Como dice en Así habló Zaratustra, pues todo placer quiere eternidad, quiere profunda, profunda eternidad. Es decir, Nietzsche viene a decir, tienes que querer tanto la vida, tienes que amar tanto la vida, que aspires a que la vida tal y como es, con sus elementos positivos y sus elementos terribles, se repita una y otra vez en ese eterno retorno de lo idéntico, ¿no?, que dice Nietzsche, porque todo va a volver una y otra vez. Claro, es complejo pensar exactamente a qué se está refiriendo Nietzsche, ¿no? Luego, por otra parte, otros grandes valores que conlleva el superhombre son, por una parte, la moral de señores, ya hemos hablado de ella,
Y fundamentalmente, y esto es importante porque esta parte se cortó en el vídeo de la moral, el superhombre es, como dice Nietzsche, un gran inmoralista, en el sentido de que niega absolutamente los valores tradicionales, por supuesto el deber y el bien en sentido tradicional, y se sitúa como la obra de Nietzsche, ¿no? donde habla también de esas concepciones morales, ¿no? que hay que ir transformando de la historia, más allá del bien y del mal. Es decir, el superhombre está por encima de la valoración moral clásica, de los valores tradicionales, que ha negado, que ha sustituido recuperando la moral de señores y que le conducen a estos nuevos valores de los que estamos hablando. El superhombre, la voluntad de poder, el eterno retorno y también la muerte, por supuesto, la muerte de Dios. Claro, de todo esto surge el superhombre, ¿no? Y uno dice, bueno, y aparte de ese puente, ¿no? que es el hombre y ese nuevo tipo humano que vive más allá de los valores tradicionales y más allá de los elementos fundamentales de la cultura occidental. Claro, ¿qué es el superhombre? Bueno, pues la gran metáfora preciosa que él lanza sobre el superhombre es la metáfora de las 3 transformaciones del espíritu, ¿no? Nietzsche va a decir, ¿cómo llega el superhombre? Bien, el superhombre primero es el camello. Dice, la gran transformación, primera gran transformación del espíritu es el camello. ¿Y qué es el camello? El que arrastra la carga más pesada, el que arrastra con todos los valores de Occidente, con toda la civilización occidental, con el deber. Por eso el camello es el que dice, tú debes. Eso dice el camello, tú debes. Y luego Nietzsche dice, pero en la soledad del desierto, ese camello se transforma. Y se transforma en el león, en la segunda transformación del espíritu. Que el león, frente al tú debes, recupera su libertad, recupera su querer y lo niega desde su voluntad y dice, yo quiero. El león es la recuperación de la libertad por parte del espíritu humano y con ello pues la negación de toda esa moral tradicional. Y claro, aquí vais a entender muy bien la diferencia entre el nihilismo activo y el nihilismo pasivo, y entre los dos proyectos de Nietzsche, ¿no? Digamos, el negativo, el destructor y el constructor, ¿no? Porque Nietzsche dice, pero el león, o sea, no solo hay que negar, el león no es la última transformación del espíritu. La última transformación del espíritu es el niño. ¿Y qué es el niño? Pues Nietzsche dice, el niño es una rueda que gira por sí misma, un santo y bendito decir sí. O sea, el niño es la inocencia del devenir. El niño es la vida libre de esa culpabilidad judeocristiana, la voluntad de poder en estado bruto, libre de los encorsetados conceptos tradicionales de la filosofía, de la religión, de la moral. Y el niño que juega simplemente, que juega en la playa y que simboliza el paso inocente de la vida, ¿no? Y todo lo que tiene que hacer la vida, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Hay una frase que le encanta, ya sabéis que Nietzsche valora muy bien a Heráclito, de hecho es el único que valora de toda la filosofía prácticamente, ¿no? Y hay una frase de Heráclito que dice que el aion, el tiempo cósmico, digamos, es un niño que juega en la orilla con unas piedras, ¿no? Con unas tabas. Es un poco eso es el niño de Nietzsche, ese decir sí a la vida sin otros mundos, sin un deber, sin una idea de bien que elimine los aspectos terribles de la vida, y un santo decir sí y una inocencia constante del devenir, ¿no? Y aquí no me resisto a haceros una pequeña conclusión. Esto sería el tema del ser humano. Leed Así habló Zaratustra, porque Nietzsche dice cosas terribles, es decir, tú difícilmente puedes convertir a Rousseau en un nazi, ¿no? Habría que forzar muchísimo su pensamiento para hacerlo, y es cierto que no tienes que forzar tanto el pensamiento de Nietzsche para hacer lo que hizo su cuñado, ¿no? Y su hermana, lo que hicieron al volverlo nazi, amputando su obra. Pero si leéis Así habló Zaratustra y veis de quién está hablando Nietzsche cuando habla de esos últimos hombres, de la búsqueda del superhombre, la fiesta del asno, la instauración de los nuevos valores, ¿no?
lo difícil que reconoce Nietzsche que es quitarse de lo humano, porque Nietzsche dice, como dice otra obra suya, que seguiremos siendo humanos, demasiado humanos, ¿no? Si uno se acerca, si hablo Zaratustra, se da cuenta de que Nietzsche no puede ser nazi de ninguna manera. Nietzsche, yo quiero pensar, en tanto que me gusta también en muchos aspectos de su pensamiento, quiero pensar que Nietzsche hubiera odiado profundamente el fenómeno de lo nazi, ¿no? Porque tal y como él plantea el superhombre, está planteando algo que, y me atrevo también a deciroslo, ¿no? Creo que ya os lo comenté, que yo siempre veo más vinculado a un trompetista en Lavapiés, ¿no? Que vive una vida desentendida del deber, de muchas cosas, ¿no? Y que intenta transformarse y hacerse a sí mismo cada momento. A mí eso me parecería algo cercano al superhombre, nunca un soldado, ¿no? De hecho, Nietzsche habló claramente de que él no quería uniformes y no quería soldados, él quería guerreros, él quería lucha, ¿no? Quería transformación constante también de nosotros mismos, ¿no? Y desde luego él en ningún momento dice que haya que destruir todo, o sea, a los seres humanos hay que destruir valores. Pero él no dice que eso se vaya a acabar, ¿eh? Que digamos que la parte negativa de la filosofía, de la ética, esos valores no hay que aniquilarlos, hay que apostar decididamente por otros, pero no aniquilarlos. Nietzsche, cuando él dice que su filosofía traerá una gran conmoción, no creo que estuviera pensando en el pensamiento nazi, en absoluto. Y en fin, esto ha sido Nietzsche, así que de manera inocente, como ese niño nietzscheano, y de manera convencida y artística, acudid a vuestro examen de filosofía del instituto, acudid a vuestro examen de la EBAU y conseguidlo. Instaurad vuestra voluntad de poder, claro que sí. Chicos, suerte.